¿Te has parado a pensar alguna vez cómo una simple mirada puede cambiar el curso de una vida entera? Pues imagina una noche de gala, un amplio salón iluminado por candelabros de cristal, mesas cubiertas con mantelería fina y copas de champán que tintineaban al son de risas sofisticadas. Allí estaba Arthur Valenza, uno de los directores ejecutivos más respetados de la ciudad, un hombre acostumbrado a ser halagado, obedecido y jamás contradicho, con un traje impecable, una postura firme y una mirada que mezclaba frialdad y arrogancia. Arthur creía que podía comprarlo todo, incluso a la gente, y fue precisamente en ese entorno, rodeado de lujo, donde la vio por primera vez. Helena, una joven de sonrisa dulce, ojos brillantes y una sencillez que contrastaba con todos esos atuendos caros. No llevaba un vestido de diseñador ni joyas relucientes, pero había algo en ella que nadie podía explicar. Su forma de gesticular, su risa sincera, su forma de iluminar el espacio sin esfuerzo. Otros era invisible. Para Arthur parecía un enigma, pero su primera reacción no fue de admiración, fue de juicio. Demasiado pobre para estar aquí, pensó, frunciendo el ceño. Le susurró a un amigo que estaba a su lado. Apuesto a que es algún empleado que se coló en esta fiesta o un invitado de último momento. Helena, por supuesto, lo oyó, y en lugar de inmutarse, se volvió hacia él con la misma sonrisa serena. Sus ojos se encontraron con los de él como diciendo, «No tienes ni idea de quién soy». Ese rápido intercambio de miradas fue el comienzo de algo que Arthur jamás podría haber previsto. El hombre que creía que el dinero lo era todo, estaba a punto de perderse en algo invaluable. Su carisma. El gancho para el público se intensifica aquí, porque quienes estaban en esa sala nunca imaginaron que de allí surgiría una historia de pasión, orgullo y transformación. Él, acostumbrado a controlarlo todo, caería justo donde menos lo esperaba. Y ella, con su fuerza serena, la verdadera riqueza nunca se compra. Arthur pasó toda la noche intentando disimular su incomodidad. Cada vez que cruzaba la mirada con Helena, sentía un extraño escalofrío, casi incómodo. ¿Cómo podía una mujer tan sencilla atraer su atención más que todas esas damas de la alta sociedad, vestidas con opulencia, que se acercaban a él buscando estatus? No lo entendía, y por eso quería descifrarlo. Al final de la fiesta, cuando todos se estaban despidiendo, Arthur se acercó a Helena como si estuviera haciendo un examen. «¿Trabajas aquí?», preguntó con voz cargada de superioridad. Ella se rió sin ofenderse. «No, solo me invitaron, pero si trabajara, ¿cuál sería el problema?». Este breve intercambio hizo que Arthur sintiera algo a lo que no estaba acostumbrado, que lo pusieran en su lugar. Por primera vez, alguien parecía indiferente a su nombre, su dinero o su posición, y eso, de alguna manera, despertó en él algo que ni siquiera sabía que existía. El público necesita mantener esta pregunta presente. ¿Cómo pudo un hombre tan poderoso, tan frío y tan lleno de prejuicios enamorarse de alguien que consideraba demasiado pobre? Ahí es donde la historia cobra impulso, porque lo que parecía imposible estaba a punto de suceder. Y tú, que nos sigues, no querrás perderte ni un solo detalle de lo que viene después. Si el principio ya te cautivó, imagina lo que está por venir. Intriga, decisiones imposibles, orgullo herido y un amor que desafía toda apariencia. Suscríbete al canal ahora para no perderte los próximos capítulos de esta cautivadora historia. Cada detalle te sorprenderá y te prometo, vivirás cada emoción como si fuera tu propia vida. ¿Sabes cómo alguien intenta huir de un sentimiento, pero cuanto más huye, más se hunde? Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Arthur Valenza en los días posteriores a aquella fiesta. El poderoso director ejecutivo, acostumbrado a controlar reuniones millonarias y firmar contratos que cambiaron el destino de empresas,
Enteras se encontró completamente desenfocado. En la mesa de conferencias, en lugar de escuchar a sus directores, recordó la sonrisa de Elena. Por la noche, en su lujoso ático, rodeado de paredes de cristal y una impresionante vista de la ciudad, el silencio parecía gritar su nombre. No podía aceptarlo. ¿Cómo puedo estar pensando en alguien que no tiene nada que ver con mi mundo? Se repetía mentalmente. Arthur era demasiado orgulloso para admitirlo, pero Elena había tocado algo que el dinero no podía comprar, su curiosidad. Y más que eso, había una extraña admiración escondida tras esa mirada crítica. Entonces, el destino decidió jugarle una mala pasada. Una semana después, Arthur estaba en una cafetería local, un lugar al que jamás habría ido por voluntad propia, pero su chofer se equivocó de camino. Salió irritado y entró a tomar un café rápido. Y allí estaba ella, sentada junto a la ventana, con una taza sencilla en las manos, escribiendo en un viejo cuaderno. Elena parecía completamente ajena al mundo que la rodeaba. Arthur se acercó vacilante, como si no quisiera mostrar interés. ¿Tú otra vez?, dijo, intentando sonar casual. Helena levantó la mirada, y esa sonrisa, esa maldita sonrisa, lo desmanteló una vez más. Parece que a la vida le gusta ponernos en el mismo camino, respondió ella. Y aquí está el poderoso gancho para el público, porque, a partir de ese momento, lo que parecía una coincidencia comenzó a transformarse en algo mucho mayor. Helena no tenía lujos, pero tenía presencia. Él no tenía fortuna, pero tenía carisma. Y Arthur, el hombre que creía poder comprar cualquier corazón, comenzó a darse cuenta de que el suyo no se conquistaba con números, sino con algo que nunca le había ofrecido a nadie: sinceridad. Aún así, su orgullo no le permitía bajar la guardia fácilmente. Intentó impresionarla de la única manera que sabía. Si quieres, puedo llevarte a lugares a los que probablemente nunca tendrías acceso: restaurantes, viajes, eventos exclusivos. Elena levantó una ceja sin perder la calma. ¿Y por qué querría eso? Me gustan los lugares sencillos, la gente real. ¿Alguna vez has intentado ser solo tú, Arthur? Sin títulos, sin riquezas, solo un hombre. Esta pregunta le cayó como una bomba en el estómago, porque, en el fondo, Arthur ya no sabía quién era sin el peso de su apellido y sus logros. Y el público se pregunta precisamente aquí: ¿sería capaz un hombre tan acostumbrado al poder de despojarse de todo para conquistar a alguien, o su orgullo lo destruiría antes de comprender el valor de Elena? Sus encuentros comenzaron a repetirse, siempre por casualidad, o quizás, como dirían algunos, por el destino. Arthur empezó a buscarla, aunque lo disimulara. Le llevaba flores caras, pero me di cuenta de que era más feliz con un simple café compartido. Le ofrecí regalos, pero noté que atesoraba las notas improvisadas que escribía en servilletas. Y cada detalle de estos encuentros se convirtió en un conflicto dentro de él. ¿Me estoy enamorando de alguien que no tiene nada que ofrecerme a cambio? ¿O es precisamente esta nada la que vale más que todo lo que he tenido? El gancho se intensifica, porque el público ya sabe que este amor no será fácil. El director ejecutivo tendrá que enfrentarse a su propio orgullo, a su familia, que jamás aceptaría a alguien como Elena, e incluso a rivales que harían lo que fuera por impedir esta improbable unión. Arthur, en silencio, empezó a cambiar. Con cada palabra que ella decía, cada risa leve, cada gesto inesperado, algo en su interior cambiaba. Pero lo curioso es que Elena parecía notarlo y sin embargo no hizo ningún esfuerzo por conquistarlo. Simplemente era quien era, y eso, paradójicamente, era lo que más lo atraía. El público debe permanecer cautivado por este suspenso, porque el hombre, aparentemente intocable, el hombre con el corazón acorazado, comenzaba a rendirse. Pero aún quedaba un largo camino y muchas pruebas antes de que pudiera admitir su completo amor.
Si tienes curiosidad por ver a dónde llevará este sentimiento a Arthur y Helena, suscríbete al canal ahora. En los próximos capítulos, la historia se intensificará y te prometo que cada escena te cautivará aún más. No te lo pierdas, porque lo mejor está por venir. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando el corazón empieza a ceder, la mente busca excusas para resistir? Pues eso fue precisamente lo que le pasó a Arthur. Cuanto más se acercaba a Helena, más sentía que perdía el control. Y para un hombre como él, acostumbrado a controlar cada detalle, esto era insoportable. Tras aquel encuentro en la cafetería, Arthur intentó arreglar las cosas. Se dijo a sí mismo que era solo un capricho pasajero que pronto se le pasaría. Pero el destino, una vez más, pareció burlarse de sus certezas. Helena empezó a aparecer en los lugares más inesperados, en la librería que nunca había pisado, en el parque donde paseaba solo, incluso en eventos benéficos donde, de alguna manera, siempre estaba presente, y cada vez que se encontraban, su orgullo formaba un escudo. Parecía frío, distante, arrogante. Pero bastaba una risa ligera, un comentario ingenioso, y ese muro se derrumbaba en segundos. Era como si Helena tuviera la llave de una puerta que Arthur nunca había permitido que nadie abriera. Una noche, durante una cena de negocios en un lujoso restaurante, Helena apareció inesperadamente, no como invitada, sino como acompañante de un amigo que trabajaba en el sector de eventos. Arthur la vio de lejos, y incluso rodeado de influyentes empresarios, no pudo ocultar el impacto que esto le causó. Su corazón se aceleró, le sudaron las manos, y por unos instantes se olvidó del mundo que lo rodeaba. El gancho aquí es inevitable, porque en medio del lujo y la pompa había un vívido recordatorio de todo lo que él intentó negar, y el público necesita sentir esta tensión. El poderoso director ejecutivo, rodeado de riqueza, siendo desmantelado por la ingenuidad de una mujer que ni siquiera debería estar allí. Durante la cena, Arthur no pudo contenerse. Se acercó a su mesa y en voz baja dijo: «¿Me estás siguiendo?» Helena miró hacia arriba, tranquila como siempre. «O quizás eres tú quien no puede dejar de verme». Esta respuesta lo impactó como una flecha. Él, que siempre tenía la última palabra, se quedó sin palabras. Y es en este punto que la narrativa atrapa aún más. El público se da cuenta de que Helena no fue víctima de su arrogancia, sino alguien que sabía exactamente lo que hacía. No jugaba con el poder ni el dinero, sino con algo que Arthur nunca había experimentado: la autenticidad. Los días siguientes fueron aún más intensos. Arthur, dominado por el orgullo, decidió ponerla a prueba. Quería demostrarse a sí mismo que era como las demás, que en el fondo también sucumbiría al brillo del dinero. Así que organizó una cita aparentemente inocente. La llevó a dar una vuelta en su deportivo, la invitó a cenar en un restaurante exclusivo y, al final de la velada, le entregó una caja con un collar carísimo. Helena miró la joya, luego a él, y sonrió. Pero en lugar de agradecerle o expresar su alegría, simplemente le devolvió la caja. «Arthur, no soy una mujer que se pueda comprar. No estoy aquí por lo que tienes, estoy aquí por lo que aún no has descubierto en tu interior». Y esa frase fue el verdadero final del capítulo, porque en ese momento Arthur se dio cuenta de que la situación había cambiado. Ya no era él quien ponía a prueba a Helena. Ella estaba poniendo a prueba hasta dónde llegaría, para ser sincero. De vuelta en casa, Arthur se miró en el espejo de su lujoso ático. Por primera vez en años, no se reconoció. ¿Quién era este hombre que no podía dormir porque una mujer sencilla había rechazado un regalo? ¿Quién era él sin su fortuna, sin su armadura, sin su apellido? La batalla interna comenzó a consumir a Arthur. Por un lado, el orgullo y la necesidad de mantener el control. Por el otro, su corazón y la inevitable atracción por el carisma de Helena. El público necesita mantener esta pregunta en la mente. ¿Será capaz de liberarse de su arrogancia
para perseguir este amor, o lo destruirá todo intentando demostrar que aún tiene el control. Y ahí es precisamente donde la historia promete dar un giro explosivo en los próximos capítulos. Porque mientras Arthur lucha consigo mismo, también entran en juego fuerzas externas, la sociedad, su familia e incluso enemigos dispuestos a todo para impedir esta improbable conexión. Suscríbete al canal ahora para no perderte lo que viene. Los próximos capítulos traerán revelaciones aún más intensas y no querrás perderte este viaje de orgullo, pasión y transformación. ¿Alguna vez has sentido que te enfrentabas a algo tan poderoso que por mucho que intentaras negarlo, seguía creciendo en tu interior? Arthur estaba en ese punto. El hombre que afirmaba tenerlo todo con dinero, ahora se encontraba desarmado ante una mujer que no necesitaba nada de él. Cada encuentro con Helena era como un golpe directo a su armadura de hierro y lo enfurecía. Para intentar protegerse, Arthur empezó a distanciarse. Pasó días sin llamar, sin aparecer, intentando convencerse de que todo era solo una peligrosa distracción. Pero cuanto más se distanciaba, más se hacía sentir su presencia. El tenue aroma que persistía en su memoria, el sonido de su risa resonando en el silencio del ático, incluso el recuerdo de cómo lo miraba sin miedo. Era como si Helena hubiera echado raíces en él. El gancho para el público es claro. No se trata solo de amor, sino de orgullo versus emoción. El hombre que siempre había tenido el control estaba siendo derrotado por lo que más temía, sentirse vulnerable. Fue en este estado de confusión que comenzó a desarrollarse un nuevo capítulo en esta historia. La familia de Arthur, acostumbrada a socializar solo con la élite, comenzó a sospechar de sus ausencias y de los rumores que circulaban sobre una misteriosa mujer que no encajaba en el molde. Su madre, doña Mercedes, una mujer de postura rígida y mirada penetrante, decidió confrontarlo durante una cena familiar. «Arthur, ¿qué dicen? ¿Que te estás metiendo con alguien inapropiado?», preguntó con la palabra inapropiado, cargada de desprecio. Arthur por orgullo no admitió nada, pero en su interior sentía que la herida se abría. Era como si, en una sola frase, tuviera que elegir entre el peso de la tradición y el deseo inesperado que crecía por Helena. Y fue entonces cuando el destino decidió echar leña al fuego. Helena, ajena a la tormenta que se avecinaba, aceptó la invitación de una amiga a una exposición de arte, la misma que Arthur patrocinaría. Cuando ambos se conocieron, ante decenas de miradas atentas, el mundo pareció detenerse. Arthur sintió que se le aceleraba el corazón, pero presionado por la presencia de su familia y socios, hizo lo impensable. Fingió no conocerla. Helena, sorprendida, simplemente mantuvo esa sonrisa serena. Sus ojos lo decían todo. Y ese fue el gancho explosivo que captó la atención de todos esa noche. El poderoso director ejecutivo, que ya se había rendido en secreto a su carisma, negándola públicamente por temor a manchar su reputación. Tras el suceso, incapaz de olvidarlo, Arthur la buscó. La encontró sentada en un banco del parque, contemplando las luces de la ciudad. Se acercó en silencio, pero Helena fue directa. «No hace falta que digas nada, Arthur. Hoy, una vez más, demostraste quién eres. De verdad». Estas palabras lo hirieron más que cualquier humillación. Por primera vez, Arthur comprendió que estaba a punto de perder lo que nunca tuvo el valor de admitir. Y el público queda aquí, atrapado en este dilema. ¿Será capaz un hombre tan atado por el orgullo de romper sus propias cadenas? Arthur regresó a casa atormentado. A través de la ventana de cristal vio la ciudad iluminada, pero dentro todo era oscuridad. Sintió su ausencia como un vacío insoportable. Recordó las palabras «No estoy aquí por lo que tienes, estoy aquí por lo que aún no has descubierto en ti». Y por primera vez se admitió a sí mismo. Ella tenía razón. El gancho se intensifica, porque no es solo una historia de amor,
es una batalla entre el orgullo y la verdad. El director ejecutivo, que pensaba que Elena era demasiado pobre, se estaba dando cuenta poco a poco de que él era el verdaderamente pobre. Pobre en emociones, coraje y humanidad. Pero ¿qué haría después? ¿Intentaría enmendarse y acercarse, o dejaría que su orgullo destruyera cualquier posibilidad de felicidad? Suscríbete al canal ahora para no perderte el siguiente capítulo de esta historia. El punto de inflexión está a punto de ocurrir y querrás estar aquí para cada detalle de este drama lleno de emoción, pasión y giros inesperados. ¿Has notado alguna vez que cuando intentamos ocultarnos la verdad, la vida encuentra la manera de exponerla? Eso fue exactamente lo que le pasó a Arthur Valenza. Después de aquella noche en la exposición, cuando negó a Elena delante de todos, el peso de la culpa se volvió insoportable. El frío y calculador director ejecutivo, acostumbrado a dormir plácidamente sobre sábanas de seda, ahora daba vueltas en la cama, incapaz de cerrar los ojos. La imagen de la sonrisa contenida de Elena, seguida de esa mirada herida, lo perseguía como un fantasma. Durante días, Arthur se sumergió en el trabajo, intentando convencerse de que la mejor decisión era mantenerse alejado. Pero, cuanto más se sumergía en informes y reuniones, más se daba cuenta de que nada tenía sentido sin ella. El éxito que una vez había sido motivo de orgullo, ahora se sentía vacío, un trofeo sin valor. Y ahí es donde el gancho cobra más fuerza, porque el público se da cuenta de que el imperio que Arthur construyó con tanto esfuerzo está a punto de derrumbarse, no por bancarrota financiera, sino por bancarrota emocional. Él, que siempre había creído que la vulnerabilidad era señal de debilidad, estaba descubriendo que la verdadera debilidad era negar lo que sentía. Cansado de huir, Arthur tomó una decisión. Buscó a Elena. La encontró una tarde lluviosa, en el mismo café sencillo donde la había visto escribir en su cuaderno semanas atrás. Estaba allí, como si el destino hubiera planeado su reencuentro. Al verlo entrar, no mostró sorpresa, simplemente cerró su cuaderno y esperó. Arthur, nervioso como nunca lo había estado en una sala de negocios, se sentó frente a ella. «Elena, me equivoqué», dijo sin rodeos. «Dejé que el miedo y el orgullo me dominaran. Me preocupaba más lo que pensaran los demás que cómo me sentía en realidad». Elena mantuvo la mirada firme. «Arthur, ¿entiendes que no puedes negarme cuando te conviene y luego buscarme cuando me extrañas? No soy un capricho». Esas palabras fueron como un cuchillo afilado en su pecho. Pero por una vez, Arthur no intentó defenderse. Simplemente asintió, reconociendo su culpa. Y aquí está el gancho, porque el público necesita ver que incluso los más poderosos pueden quitarse la máscara ante el amor verdadero. La escena presenta a un hombre que por primera vez habla no como un director ejecutivo, sino como un hombre común y corriente, destrozado, arrepentido y dispuesto a cambiar. Arthur hizo entonces algo que jamás imaginó. Lloró. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. «No sé vivir sin control, Elena, pero contigo quiero aprender. No sé cómo ser solo Arthur, sin títulos, sin dinero, pero quiero descubrirlo». El silencio que siguió fue intenso. Elena, abrumada por la emoción, le tomó la mano. «No se trata de lo que tienes, Arthur. Se trata de quién eres cuando nadie te ve». Y en ese instante, algo cambió. El director ejecutivo, que antes creía ser demasiado pobre, ahora se dio cuenta de que era él quien necesitaba aprender sobre la riqueza. La riqueza de ser auténtico, de dar, de amar sin barreras. Pero la historia no termina ahí, porque todo amor verdadero debe enfrentar pruebas aún mayores. Mientras Arthur y Elena daban sus primeros pasos hacia algo real, el mundo a su alrededor comenzaba a agitarse. Su familia no aceptaba la relación. Sus socios, preocupados por la imagen de la empresa, presionaban, y enemigos ocultos aprovechaban esta vulnerabilidad para atacar.
El público debe tener presente esta pregunta. ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para resistir todas las fuerzas que quieren separarlos? ¿O el peso de la sociedad, la ambición y el orgullo seguirán superando su deseo de estar juntos? Suscríbete al canal ahora para ver el capítulo final de esta conmovedora historia. El desenlace te sorprenderá y te demostrará que, al final, siempre hay que elegir entre vivir para los demás o vivir tu propia verdad. No te lo pierdas. ¿Te has dado cuenta de que en la vida siempre llega un momento en el que tenemos que elegir entre vivir una mentira cómoda o afrontar la verdad, aunque duela? Arthur Valenza por fin ha llegado a ese punto. Tras abrirse a Elena, supo que el camino no sería fácil. Su familia reaccionó con desdén. Su madre, firme como una roca, le dijo con dureza: «¿Estás dispuesto a manchar el nombre de Valenza por una mujer que no tiene nada?» Los socios de la empresa lo presionaron, advirtiéndole que su imagen pública estaba en riesgo. Pero por primera vez, Arthur no cedió. «Si perder la empresa es el precio por vivir mi verdad, entonces que así sea», respondió, enfrentándolos con el coraje que siempre le había faltado. Este es el anzuelo que mantiene al público enganchado, porque en el clímax de la historia, el hombre que siempre creyó que todo tenía un precio, finalmente comprende que algunas cosas no se pueden comprar, solo experimentar. Elena, por su parte, no le pidió que renunciara a nada. Simplemente quería ser vista, aceptada y amada por quien era. Y cuando Arthur tomó su decisión, supo que se enfrentaba a un hombre diferente. Ya no era el arrogante y frío director ejecutivo, sino alguien dispuesto a perder el mundo antes que a sí mismo. Una noche sencilla, bajo la luz amarilla de las farolas de una calle desierta, Arthur tomó las manos de Elena y dijo: «Pensé que eras demasiado pobre para mi mundo, pero hoy me doy cuenta de que fue mi mundo el que siempre fue demasiado pobre para ti». Elena sonrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por fin lo entiendes, Arthur. El amor no se trata de poder, se trata de presencia, y allí, sin testigos, sin cámaras, sin lujo, solo ellos dos, sucedió lo que parecía imposible. Un corazón orgulloso se rindió de una vez por todas». El público se queda con esta última imagen. El hombre que una vez creyó que lo tenía todo, descubriendo que su mayor riqueza residía en el carisma y la verdad de una mujer a la que casi dejó escapar. Pero cuidado, esta no es solo la historia de Arturo y Elena. Es un recordatorio de que todos, en algún momento, tenemos que elegir: seguir ocultándonos tras las apariencias o tener el coraje de vivir por lo que realmente importa. Y si sentiste esta emoción en el pecho, si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal ahora. Aquí siempre encontrarás historias de amor, drama y superación que te llegarán al alma y te harán reflexionar sobre la vida. La próxima podría ser aún más intensa y no te la querrás perder.